Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Bueno, un programa que resultará, yo lo veo interesante, programa Mula de 6 con Gladys Butanda Macías, titular Desarrollo Urbano y Movilidad. El tema de los teleféricos, que trataré de englobar todo lo que hay detrás de ellos, de inconformidades, de proyecciones, de discordancias, etcétera, y quejas sobre el teleférico de Uruapan y de Morelia, pero sobre todo también algo que es importante, que no es un asunto menor, el Metrobús en Morelia. Bienvenida. Gracias, Samuel, un gusto estar por aquí en tu programa. Decir que es un área importante, álgida y a veces polémica en ciertos temas que ya iremos desglosando. Pero antes me gustaría dos situaciones. Una, que nos platiques de tu trayectoria profesional, pero primero la académica y luego la profesional, para que se tenga un contexto con quien estamos hablando. Gracias, Samuel. Bueno, pues yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudié del 2002 al 2007, para que hagan cuentas. Después de ahí, pues la verdad es que rápidamente entré a gobierno después de haber trabajado en una constructora y en la Secretaría de Turismo estuve durante 6 años. Ahí estuve en la dirección de proyectos. Estuvimos ahí colaborando en diversos proyectos, obviamente en el enfoque arquitectónico, pero turístico. De ahí pude irme a la secretaría en donde estoy al día de hoy. Estuve en la Dirección de Desarrollo Metropolitano, luego en la Dirección de Desarrollo Territorial. Termina mi periodo en esa secretaría y me voy de directora de operación del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán. Allí estuvimos también un ratito y es cuando nos invitan a formar parte del municipio, el primer gobierno municipal de Morena que había ganado. Ahí estuvimos a cargo del desarrollo urbano también en el ayuntamiento y finalmente pues acá en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad ya son 13, 14 años de trayectoria, siempre en gobierno y siempre apostándole ahí por temas urbanos y ahora de movilidad. No voy a decir nombres de quienes sí, quienes no, pero por tu trayectoria, tanto académica como profesional, todo se señala en que tienes el perfil para estar donde estás. Es decir, no es una cuestión de que un médico lo ponen en movilidad o un dentista lo ponen en turismo, no. O sea, tu perfil es el adecuado. ¿Te sientes así como capacitada, capaz, un buen perfil? Sí, yo creo que hemos tenido la oportunidad de estar en diversos espacios y eso nos da pues todos los componentes en el tema urbano, ¿no? Tanto de las zonas metropolitanas, el tema de vivienda, el tema turístico, de cómo incorporar proyectos de desarrollo urbano a distintas ciudades patrimonio, pueblos mágicos. Entonces yo creo que más que perfil adecuado, yo creo que la experiencia que hemos tenido dentro del gobierno pues nos lleva al día de hoy a estar en este espacio, pero nunca dejas de aprender, nunca dejas de conocer nuevas formas y además pues nunca debes de dejar de capacitarte. Digo, el tema de movilidad es súper dinámico, hoy es una cosa y mañana otra, entonces sí está a la vanguardia de estos proyectos, sobre todo pues de transporte público, nos llena de mucho entusiasmo, pero también mucha responsabilidad de estar al día en todo lo que de manera global se está manejando, ¿no? En un momento vamos a estar un poco más a detalle de lo que te voy a decir, pero tú tienes dentro de tu cargo
desarrollo urbano y movilidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, nosotros, por fuera, y en caso particular mío, vemos más obras de movilidad que de desarrollo urbano. ¿Es una percepción o es así? Seguramente es percepción por la magnitud de las obras que tienen que ver con movilidad. Okay. Pero la verdad es que el desarrollo urbano, hay toda una talacha, Samuel, atrás de cámaras, de un gran equipo que conforma el desarrollo urbano y que damos acompañamiento a todos los alcaldes a lograr sus programas de ordenamiento territorial. Y es tan importante el tema del desarrollo urbano porque es el crecimiento de nuestras ciudades y es la política pública que tiene que aplicar de crecimiento poblacional, donde tenemos agua, hacer todos los diseños en base a cuencas. Entonces, yo creo que la movilidad es una parte fundamental del desarrollo urbano, pero el desarrollo urbano es un todo en donde visualizamos las ciudades como un ecosistema, en donde una de las partes sí es la movilidad del transporte público, pero imagínate qué tan importante es el desarrollo urbano, Samuel, que al día de hoy nuestros principales retos de transporte es por ese desarrollo urbano que no se contuvo y que fue una política equivocada de crecimiento de nuestras ciudades. Entonces, sí se ve más ahorita los proyectos de movilidad, pero vienen detrás de un trabajo muy amplio que hacemos de análisis territorial urbano. Tengo una maestría en desarrollo territorial y la verdad es que también nos hemos enfocado en que no solamente sean proyectos aislados, sino que se integren de manera positiva en la ciudad. Tuviste cuando llegamos a este gobierno y nos entregaron obras que estaban, además de inconclusas, digo, es normal que una obra pase de gobierno a gobierno, pero que veíamos una visión muy diferente de vehículos y que ahora nosotros nos enfocamos en las personas. Entonces, recibir 2 distribuidores viales que eran unos monstruos de concreto gris y poderlos transformar en espacios donde la gente lo pueda habitar, la gente no se sienta segregada, no sean espacios residuales, sino rehabilitarlos y que además se conviertan en los lugares favoritos para los jóvenes, para los skates, para los deportistas, para los niños. Entonces, creemos que toda esta visión que le imprime este nuevo gobierno, que además creo que se han incorporado cosas novedosas, innovadoras. Hace unos minutos le presentábamos al gobernador la tarjeta de prepago, por ejemplo, que vamos a tener el teleférico de Uruapan, que también la van a poder usar los transportistas. Entonces, es darle vuelta a la página de este rezago que se tenía en Michoacán en innovación tecnológica en el tema de transporte, pero también en obras que estaban pensadas únicamente en que fuéramos más rápido y acortar distancias del vehículo. Pero ahora nos damos cuenta de que esa forma de construir nuestras vialidades pues nos ha cobrado la vida de muchísima gente. ¿Y entonces qué le abonan a eso? Que las obras sean más para un transporte más rápido y acortar distancias. No, yo creo que sería lo contrario. Nosotros tenemos que hacer vialidades que bajen la velocidad. Nosotros tenemos que tener vialidades que tengan no más de 20 kilómetros por hora en zonas escolares, 30 kilómetros por hora en las vialidades urbanas. Y esto tiene que ver con el diseño de las vialidades. Nosotros tenemos en la Secretaría la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley que tú recordarás que fue muy sonada, hizo mucho ruido. Pero fíjate qué tan importante era que fuimos el 5º estado en lograr armonizar a la Ley General. Sí. La Ley General, tú recordarás que fue una lucha de activismo, no fue un tema gubernamental, no fue un tema que dejó Peña y que luego Andrés. No, realmente no era un tema del gobierno, era un grito desesperado de las activistas y los activistas que seguían viendo atropellamientos, muertes, choques fatales, en donde decían, oye, pues que se incorpore dentro de la máxima instrumento jurídico que tenemos los michoacanos, que es la Constitución, y que se logra el derecho a la movilidad. Pero no la movilidad como cualquiera, sino en condiciones de seguridad, de eficacia, eficiencia. Entonces, esa ley general nos da la pauta a los estados para lograr nuestra ley. Nosotros en Michoacán fuimos el 5º estado en lograrlo. Y a partir de ahí empieza un boom de cosas
en donde ya estamos implementando sistemas de transporte, donde estamos haciendo obras como el segundo anillo periférico, que le quita la carga pesada a las manchas urbanas y lo manda a la periferia, donde estamos haciendo distribuidores que, si bien resuelvan un tema vial, no dejen de lado la jerarquía que tenemos que atender, que es primero el peatón, las personas con discapacidad, que tengamos obras con movilidad activa, con ciclovías, que aunque ahorita las vemos segregadas, en algún punto se van a conectar. Entonces, yo creo que el abonar desde la Secretaría, pues tiene que ver completamente con la calidad de vida de las personas. Dependiendo de la ciudad, es la calidad de vida. Nosotros vemos, seguramente te ha tocado estar en otras ciudades en donde no importa el estatus económico de la gente, se mueven en transporte público porque es rápido, porque es seguro, porque es barato, porque es más fácil llegar a cualquier lado. Entonces, queremos llegar a eso, queremos llegar a que más personas se muevan en transporte público. Es la única manera que vamos a lograr ciudades más sostenibles. Ya ahorita vemos familias de 4 o 5 personas en donde cada quien quiere traer su vehículo. Sí, eso es otro problema. Gladys, vamos a ir a un corte y regresamos contigo. Y yo tengo una gran curiosidad en desarrollo urbano, que es que últimamente años que no oímos de invasiones. O sea, antes eran continuos, ¿no? Que ya invadieron en el municipio de Morelia o en Apatzingán o en Zamora. Creo que bajó demasiado, pero eso nos lo dices regresando. Estamos con Gladys Butanda, titular de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado de Michoacán. Y bien, Gladys, la inquietud de saber que en los últimos años, o es mi sentir o conocimiento de que las invasiones digamos, de territorio ha disminuido no solamente en el caso de Morelia, sino también en el resto del estado. Y además se oye cada vez menos, pero sí de manera un poco más, digamos, disperso en tiempos, la regularización de terrenos. Uh-huh. En este aspecto, ¿cómo sí es cierto que hay menos invasiones y que está regularizando más o disminuye? Mira, yo creo que es muy importante este tema porque finalmente se ha viciado, ¿no? El tema de las invasiones. Decíamos antes, híjole, pues es que tiene la gente necesidad de un cachito para hacerse su vivienda y donde podrían, pues no les alcanza, y donde no les alcanza, pues entonces no había servicios, etcétera. Yo creo que el problema de raíz es que esta política de rezago de vivienda que se trató de mitigar en un programa de desarrollo urbano de 2010, en donde se dieron zonas de crecimiento súper alejadas de la mancha urbana y que se supone que eso iba a abonar a este rezago de vivienda, pues resulta que los productos que salen de estos programas de desarrollo pues no estaban al alcance de muchísimas personas, ¿no? Por un lado, los liderazgos que bien conocían la forma de operar, en donde decían, bueno, pues aquí es un terreno municipal, aquí es un terreno estatal, vamos a sentarnos, finalmente es el gobierno y nos lo tiene que dar. Y muchas veces estas áreas de donación pues eran, y el principio de un área de donación principalmente es que tengas servicios básicos cercanos a estos desarrollos habitacionales, asentamientos humanos, y que de repente pues empezaron a invadir estas zonas. Y a lo mejor tiene que ver con algo muy curioso, que la mayor cantidad de áreas de donación se le dejan al municipio. Y entonces los municipios son un poquito más autónomos en el tema urbano, y entonces rápido cuando les avisan que les están invadiendo, pues se enfregaban y actúan. A diferencia del tema estatal. Las áreas de donación, tú recordarás que pues es el 3% nada más del desarrollo, y del municipio es el 10%, 5% para equipamiento, 5% para área verde. Entonces tiene que ver también con una proporción de las áreas que teníamos disponibles estatales, pues ya no tendrían mucho donde invadir, porque estas áreas pues las hemos utilizado en los últimos años para equipar escuelas, hospitales, incluso una muy sentida necesidad de las personas de la iglesia, ¿no? De la colonia, el templo de la colonia.
Entonces, realmente yo creo que no es que haya disminuido, sí es a lo que no le queremos apostar, es decir, no queremos regularizar lo irregular. Es algo no deseable para las ciudades, toda vez que, pues para eso tenemos un programa de desarrollo urbano y que es un programa para los que nos ven, pues es la base de lo que podemos hacer en una ciudad, que sí, que no, donde sí puede vivir una persona, donde tenemos industria, donde tenemos el panteón. Y en el caso, por ejemplo, de los asentamientos, pues es que regularmente no se plasman en donde están las áreas ideales para la vivienda. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, pues ven ahí un espacio ocioso, dicen es especulación y vamos a meternos, pues finalmente no es verdad, es que son zonas, a lo mejor hasta zonas federales, zonas de riesgo, zonas de deslizamiento. Dentro de mi secretaría hay un programa de regularización, sin embargo, nosotros no regularizamos a menos de que sepamos de quién es la tierra. Si es del gobierno del estado, pues pasar por todo un proceso de desincorporación que no es nada fácil, pero muchas veces si hay dueños de los terrenos, entonces llegamos a un acuerdo. Híjole, es que la que vendió fue mi abuelita, pero ya se murió y luego le dejó los papeles a mi mamá y yo soy la hija y la verdad es que yo ya no sé ni cómo quedó. Entonces ahí es donde nosotros entramos porque son asentamientos que ya tienen una habitabilidad de más de 20 años. Y no hay cómo. Entonces ahí es donde sí nos tenemos que poner las pilas los gobiernos y tener la voluntad de ayudar, porque ya son hechos consumados, en 20 años los que tienen ahí, ya tienen CFE, ya le metieron la lineecita de drenaje entre todos, siempre y cuando no sean zonas de riesgo. Pero yo creo que el problema sigue latente. Creo que ha sido una política entre lo social y lo urbano, como si regularizas, porque hay gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, pero definitivamente es un área muy difícil de acercar los servicios básicos. Entonces, muchas veces el criterio de los funcionarios tiene todo que ver entre que sí se logran este tipo de regularizaciones o no. Y la verdad es que la cerecita del pastel es que nosotros dentro de la Secretaría también escrituramos gratis. Entonces, ya después de todo este viacrucis de regularizar, siempre y cuando no sean zonas, como te repito, de riesgos, pues la verdad es que es una satisfacción importante porque ¿qué es lo más importante para una mamá, para un papá? Pues tener un techo para darle a sus hijos, ¿no? Y que tú puedas ayudar a regularizar siempre y cuando no haya consecuencias negativas y que a final de cuentas le termines dando una escritura. Pues imagínate la satisfacción, ¿no? Yo creo que no estamos en pro de que se sigan con estas invasiones, pero sí hagamos un corte muy contundente de al día de hoy y sí ayudar lo que ya tiene muchísimos años. No seguir incentivando que se siga invadiendo y que siga habiendo esta irregularidad del suelo, pero creo que sí es importante justicia pues a los que desde hace muchos años, sin conocimientos de un código de desarrollo urbano, de un programa, de una licencia, de un uso de suelo, pues llegaron ahí por necesidad, ¿no? Oye, Gladys, la arquitecta, la cuestión de podemos acceder o que nos des a conocer cifras, por ejemplo, de asentamientos irregulares en Morelia o a nivel regional. Híjole, Samuel, yo me quedé en más de 300 colonias que estaban de manera irregular. Creo que ha habido un avance, pero así como luego avanzan, pues también se van invadiendo otras. ¿En el estado o en Morelia? No, en Morelia, te digo, porque yo estuve a cargo de esa área. En el estado, híjole, pues si capital, andaremos hablando de unos 3,000 asentamientos a lo largo de todo el estado, entre regulares y ya en proceso, y que finalmente hemos escriturado. El año pasado escrituramos casi 1,500 familias, este año vamos por 2,000. O sea, la verdad es que sí ha habido un avance, pero hay todavía muchísima simulación también. Hay grupos en Morelia, en Uruapan, en Lázaro Cárdenas, donde viven personas y ponen sus palitos y cuelgan ropa y no vive nadie ahí. Entonces hay un líder detrás de ellos que les dice, vamos a empezar a invadir y digamos que es de nosotros y al rato, pues los conocemos, ¿no? Entonces seguramente es un fenómeno que va a seguir en nuestras ciudades, pero sí hay que poner mano dura, no por la gente, por los liderazgos que siguen manipulando al montón de habitantes para que invadan. Mano dura contra liderazgos que imponen situaciones irregulares. Claro. Gladys, vamos a ir a un corte, regresamos y bueno, pues vamos a entrar al tema
de movilidad que se me hace muy interesante porque están los teleféricos, para mí está el tema del Metrobús, pero hay muchos más, ¿no? que tú estás dirigiendo. Por ejemplo, mercados regionales como el de Pátzcuaro, que es una obra pues, que va a detonar la economía de la región como nunca antes. Y ahorita vamos a ver el por qué. Estamos con Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, y hay que decirlo, estamos en las instalaciones del restaurante Inforno, en la parte conocida como la biblioteca. Ya habías venido, ¿verdad? Alguna vez. ¿Te gusta qué? Está muy bonito. Bien, de regreso con Gladys Butanda. Arquitecta, lo voy a decir de esta manera. El teleférico, la instalación, el proyecto inicial fue en Uruapan, el que está haciendo. Posiblemente está el proyecto para Morelia. Pero en el de Uruapan como que hubo mucha polémica, mucha inquietud, muchas dudas que no se podían responder a bote pronto. Y poco a poco se fueron desvaneciendo. Hubo protestas, hubo incluso candidatos, alcaldes que decían, no, pues esto lo vamos a llevar a consulta, vamos a tumbar ese proyecto, bla, bla. Y ahí va. Como dice el gobernador Raúl Ramírez de Odaza, va y casi diría porque va. Ahí está el teleférico, ¿ya? Estamos ya a un 70%, Samuel. 70. Ya este teleférico que para este año, octubre, va a estar inaugurándose. Si bien lo comentas, hubo mucha resistencia. Yo creo que para los grandes proyectos transformadores siempre tiene que haber esa resistencia porque es algo que en Michoacán pues no existía, ¿no? No había habido un gobierno, desde aquel gobierno que les compró camiones, estos camiones grandototes hace 50 años, no había habido una inversión de un gobierno a transporte público. Y no íbamos a invertir en transporte público que no fuera sostenible, que no fuera 100% eléctrico, que no fuera un beneficio para la ciudad. Imagínate que yo me hubiera puesto a hacer un metrobús en Uruapan y hubiera quitado un carril confinado para meter por ahí mi camión. Pues no da la sección vial que tenemos en Uruapan, okay. No da las condiciones topográficas de Uruapan. Y entonces, al analizar qué sistemas masivos y semimasivos tenemos en nuestro país, pues está el metro, están los trenes, están impulsados ahí por nuestro gobierno federal. Y veíamos los teleféricos, ejemplos muy claros en Sudamérica que tenemos en Medellín, en Bogotá. La verdad es que creemos que esta resistencia responde a una normalización que hicimos de un transporte público muy malo que teníamos en Michoacán y que no respondía a la necesidad de las personas. Digo, nos movíamos en la combi cuando estábamos en la universidad o cuando íbamos a nuestras primeras chambas, pues porque no había de otra, ¿no? Y entonces si no te subías parado, pues ya llegabas tarde y entonces es todo un análisis que se tiene que hacer a la llegada de nosotros a este gobierno. Pues lo primero que hicimos fue entender y tener un diagnóstico muy claro, muy preciso de cómo nos movemos en Michoacán. Y sobre todo en las principales ciudades, Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas. Hicimos estudios ya más específicos. Y entonces esos estudios son muy claros y tienen un tema tecnológico muy importante, porque la movilidad está muy de la mano con la tecnología. Si nosotros tenemos medido exactamente en dónde nos bajamos, dónde nos subimos, a qué horas hay más tráfico, la hora de máxima demanda, las horas pico, las horas valle, dónde nos subimos, dónde nos bajamos, de allá donde caminamos. Si nosotros tenemos todo este análisis que lo tenemos de estas ciudades que te comento, pues es muy fácil entender. Además tenemos un montón de encuestas aquí en Morelia, hicimos más de 5,000 en la zona del trazo del teleférico, pero el PIMUS, que es el plan integral, había hecho ya otras tantas.
Entonces, en todas esas encuestas, pues era lo básico, ¿no? ¿Dónde vives y a dónde vas? No, pues yo vivo en la colonia Eduardo Ruiz, pero trabajo en el ICTI. Ah, ok. Y entonces ya se hacen esas encuestas, se hace el análisis, las frecuencias de ocupación visual, que vamos viendo cómo van los transportes de llenos, de vacíos, a qué hora. Entonces empiezas a tener información que te lleva a preguntarte cosas tan sencillas como ¿por qué todas las unidades están todo el día girando si mueven más gente a ciertas horas? Y en horas valle pues van vacías o van con 2, 3 personas. ¿Por qué? Porque nada más estás tú como hombre camión cobrando lo de tu camión, pagando tu chofer, pagando tu gasolina y pagando tus talachas que le haces a la combi o al camión. Entonces ahí es donde vemos ventanas de oportunidad. Si por ejemplo todos los concesionarios de la ruta amarilla se ponen de acuerdo y dicen, a ver, esta es la gente que movemos, a estas horas es donde movemos más personas, entonces, ¿qué les parece si nos hacemos una ruta empresa, entre ellos, las empresas no tienen nada que ver que el gobierno las controle, entre ellos, y garantizamos compras consolidadas, que el tema del mantenimiento nos genere menos gastos de manera individual, nos generamos el dejar de pelearnos la famosa guerra del centavo, de estarnos peleando el pasaje, de medir exactamente en dónde se ocupa que movamos cuántas unidades y cuando no son horas de máxima demanda, guardar nuestras unidades para que no estén gastando el mantenimiento y la operación de los mismos. Pero si adicionalmente usamos la tecnología y les ponemos validadores y alcancías y cámaras antifatiga para el chofer y cámaras para que no haya asaltos, si nosotros ordenamos el transporte que tenemos al día de hoy, pues definitivamente es un beneficio para ellos mismos, ¿no? Entonces, el gobierno toma la decisión de invertirle al transporte, pero no le íbamos a invertir a un modelo operacional fallido. Es decir, si nos decían, oigan, pero ¿por qué no en vez de gastar en un teleférico, por qué no nos compran camiones nuevos a todos los transportistas? ¿Por qué crees que tienen unos transportes tan antiguos? ¿Por qué no les alcanza? ¿Por qué entonces tienen un chofer que está trabajando doble turno? ¿Por qué no le alcanza? ¿Por qué están tan viejitas las unidades? ¿Por qué no les alcanza para cambiar de flotilla? ¿Por qué están viviendo al día en el tema del mantenimiento de una unidad? Entonces, ¿de qué sirve que a ti te dé un camión nuevecito si en 5 años una no lo vas a poder pagar? Porque a lo mejor yo te voy a ayudar con el enganche como gobierno. Es más, te pongo la mitad. ¿Y cómo vas a pagar la otra mitad? ¿Y cómo la vas a mantener? ¿Cómo vas a tener recurso para poder hacer un mantenimiento preventivo? Si tu modelo operacional es el que no funciona. Entonces, todos estos estudios funcionan no solamente para que nosotros diseñemos un teleférico que va a mover a mucha gente en menos tiempo por aire, sin contaminar, y que va a quitar esa carga vehicular que tenemos en la ciudad. Pero adicionalmente, si lo conectamos con otras rutas y generamos esa intermodalidad de bajarte en la combi, subirte al teleférico, hacer el trayecto, bajarte en la estación de Santa María, agarrar una bici de las que vamos a tener en las estaciones y vas y haces un trayecto corto. Es decir, ¿cómo mejoramos la manera en la que nos movemos en la ciudad? Obviamente teniendo una responsabilidad ambiental, una responsabilidad social de que no puede pasar la gente tanto tiempo en el transporte público y sobre todo una responsabilidad económica, ¿no? ¿Cuánto le gastan? ¿Qué porcentaje del ingreso de una familia se destina a transporte público? El 30% para transporte público. ¿Sí? Entonces, casi por debajo de lo que es la alimentación, calzado, vestido. Entonces, realmente el poderle apostar a que un gobierno invierta en transporte público es como si tenemos el derecho a la salud y lo invertimos en hospitales. Y tenemos el derecho a la educación y lo invertimos en escuelas. Ya existe el derecho a la movilidad. ¿Por qué no le vamos a invertir en transporte público? Sí, pero lo que a mí en su momento, al principio me asombró un teleférico y yo decía, bueno, Europa no está preparada para un teleférico. Y se me hace muy moderno y pueden tener alternativas de otro tipo de transportes. Ahorita que lo explico es un poco más, se entiende el por qué, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresando, hubo obstáculos, o hay, ya no sé, lo que te decía yo, de los transportistas que se oponían, muchos por no tener una idea muy clara
o no se les explicaba muy bien, o no tenían el conocimiento, o los líderes no querían comunicárselo. Y la otra, las protestas de los vecinos, que donde iban para las estaciones del teleférico, que sentían que se les venía el mundo encima, y que también lo que nos dicen algunos es que no les han avisado o explicado con mucha antelación. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Gladys Butanda, titular de Desarrollo Urbano y Movilidad, con un tema que yo diría interesante, que son los teleféricos, tanto en Uruapan como en Morelia. ¿Y en Lázaro va a haber? No, ese es el estudio que hicimos en las 3 principales ciudades, Okay. el PIMUS. Regresamos. Bien, de regreso. Gladys, a ver, 2 temas. Los transportistas se oponían al principio porque decían que no los habían llamado, convocado, ni consensado con ellos para el proyecto del teleférico. Y por otro lado, ya en marcha el proyecto, algunos líderes, algunos colonos ya decían que tampoco se les había consultado y que era una imposición y que donde iban a pasar se iban a instalar las estaciones del teleférico, pues le estaban dando en la torre a ese entorno urbano, y de ahí se agarran en Morelia para poner imágenes cuando están van a poner una estación del teleférico y están demoliendo para dar paso a la estación, para la construcción. Entonces agarran, dicen que no nos pase igual que Uruapan y que no destruyan, etcétera, ¿no? Una campaña, yo diría, nimia, pero sobre todo en combis, ¿no? Y muy... ¿Lo de transportistas cómo está en Uruapan? Fíjate que ha sido todo un camino, Samuel, porque si bien al principio había cierta resistencia, dudas por parte del sector de cómo el teleférico les iba a quitar pasajes. Sí, Entonces, cuando ya tenemos la oportunidad de sentarnos con ellos y platicarles que si nosotros invertimos en transporte, es un transporte que opera el gobierno y que va a operar el gobierno, el teleférico. No es una concesión a nadie, es un director de teleféricos que opera el sistema. Obviamente experto en la materia, ¿no? Y de hecho, pues, una persona que ya incluso ha estado en otros teleféricos. Y tú les explicas con números muy claros que te dan los estudios, y que hay estudios y hay simuladores que te pueden decir, cuando integres esto va a pasar, y cuando integres esto va a pasar, y son programas, softwares ya muy especializados en temas de transporte. Y entonces les decíamos, ustedes antes eran la principal modalidad en donde se movían las personas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasamos a un segundo lugar? ¿Por qué pasamos a un tercer lugar? Porque la gente se bajó del transporte público. Y lo menos grave es que se hayan subido al vehículo, pero lo muy grave es que se hayan subido a la moto. Entonces, en las motos tenemos el triple de accidentes, ¿no? De lo que teníamos el año pasado. Entonces, yo creo que en el momento en que les dijimos, vamos entre los dos a lograr que la gente se mueva en transporte público, que regresen al transporte público. Entonces, si nosotros modernizamos sus unidades bajo un modelo operacional que sí sea exitoso, medimos con ellos tienen un universo de 380 unidades. Medimos que esas 380 unidades alimenten de manera muy fácil el teleférico, porque nos movemos más rápido por aire. Una conectividad. Así es. Y si en ese momento nosotros les explicamos que no solamente ellos funcionan como cooperativas, sino ahora que se organicen ya como empresas, pues van a poder tener un fideicomiso de recaudo donde puede llegar su recurso de manera segura. Si adicionalmente nosotros como gobierno les vamos a aportar toda la tecnología a bordo de las 380 unidades. Entonces, ¿qué significa esa tecnología a bordo? Validador de tarjeta para que con la misma tarjeta te subas al teleférico y al transporte público. Una alcancía para la gente que todavía no quiere usar tarjeta y trae sus moneditas y le echa sin ningún problema. Un contador de personas, un sistema de monitoreo en donde los transportistas tengan un espejo inmediato de lo que está pasando. El gobierno ve qué está pasando, pero también el transportista. Se les instalan un sistema de monitoreo en sus oficinas. Y además cámaras de seguridad, tanto para los usuarios como para el chofer.
Hay unas cámaras incluso que te detectan la fatiga del chofer y te manda una alerta al centro de monitoreo. No puede estar trabajando esta persona más de 8 horas, ya cumplió y ya sería riesgoso incluso que siguiera trabajando. Este tipo de cosas lo que hacen es que la tecnología nos ayuda incluso a ser preventivos en algunos casos. Si nosotros de las 380, que es el ejemplo que estamos tomando de Uruapan, casi como un 45-55 son de una cooperativa Tata Lázaro y otra cooperativa Colectivos. Ahí lo que hacemos es que cada quien va a tener su control de su lana, de todo, pero nosotros hacemos un espejo de lo que son las frecuencias, qué tan seguido pasa un transporte, de lo que hacen en cubrir el horario. Tú sabes que luego de repente estamos esperando la combi 9, 10 de la noche y ya no pasó. Y ya no pasó porque el chofer dijo, ya recojo bien poquita gente. ¿Qué pasa si yo en vez de que tú, al hacer hombre camión, que es tú solito con tu camión, al hacerte ruta empresa y al pagarte yo como operador por las horas trabajadas, pues tú vas a dejar de pasar? No, porque a ti te van a pagar lo mismo, recojas a 1 o a 100. Trabajes de tal hora a tal hora. Entonces, todas estas mejoras son finalmente para que haya un mejor servicio de transporte. Imagínate, el teleférico va a operar de 5 de la mañana a 11 de la noche. ¿Y por qué no puede operar más? Porque se necesitan esas horas de mantenimiento diario. Es un sistema que requiere mantenimiento diario. Entonces, este sistema, al alimentarse con estos transporte público, de inmediato cuando hicimos la primera simulación en el software que nos analiza estas interacciones, sube 30% el usuario en el transporte de ellos. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, pues ya voy a tener un transporte seguro, las unidades van a estar nuevas, yo me puedo pagar con el mismo sistema del teleférico, regreso a usar el transporte público, pero no podemos estar esperanzados a que eso pase. Nosotros hacemos los estudios con la demanda que tenemos al día de hoy de usuarios del transporte. Pero de ahí, y está probado en todos los proyectos de transporte de todo el país, de todo el mundo, que una vez instalado el sistema, la demanda se potencia, porque mucha gente de la que al día de hoy no usa transporte público va a decir, ahora sí lo uso. Entonces, el tema de transportistas se fue diluyendo, digamos, porque además se notó, le bajaron protestas, le bajaron declaraciones, manifiestos, pronunciamientos, sí, le bajaron mucho. Yo creo que tuvo que ver con la reunión que tuvieron con el gobernador, en donde, gracias a todo este análisis que hicimos de mesas con ellos cada 15 días, les entregamos como un diagnóstico de cómo puedes mejorar, qué necesitas de inversión y qué le puedes pedir al gobernador. Esto lo hacen más, lo hicieron directamente, o sea, ¿sí? Ya no los líderes... Con los concesionarios, o sea, directo con los concesionarios. Okay. Entonces, nos dieron una autorización de subirnos a sus unidades, de medir, de encuestar, lo que sea. Y entonces, finalmente, la confianza que se fue ganando por parte del gobierno hacia los transportistas se tiene que traducir en beneficios. Y el caso de los colonos, que no son todos, por supuesto, ¿no? No lo dices en el siguiente bloque, pero también el por qué yo digo que al principio, es una consideración mía, creo que faltó como socializar más el tema de cómo iba a ser el teleférico, etcétera, ¿no? Que eso ya le sirve para que en Morelia sea más, que fluya más, ¿no? El proyecto, que ya no sea tantos obstáculos o tantas inconformidades. Pero eso no lo dices en el siguiente bloque. Pero la verdad, se nos está yendo el tiempo en demasía, habiendo tantos temas aquí. Regresamos, estamos con Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. Arquitecta, te comenté en el bloque anterior la inquietud de que finalmente el proyecto del teleférico en Uruapan se hizo un poco, yo diría, con polémica, un poco trastabillando, pero que eso permite ya implementarlo en Morelia más, digamos, mejor. Pero antes te decía de los colonos, pues lógicamente son colonos focalizados, no es el grueso de la población.
están focalizados, donde están las estaciones, se asustaron, se espantaron, los asusaron, como sea, pero había cierta inconformidad, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que si analizamos cada uno de los casos, son 47 torres el teleférico. Las estaciones no tenían bronca, ¿eh? Las estaciones compramos los terrenos, finalmente. Y una estación pues queda bien padre, queda con una iluminación, queda seguro, queda con el parque abajo. Las estaciones no tenían bronca, lo que tenían bronca eran las torres. Y para cada una de las torres, pues cuando se hace el escenario A, B y C, de que tú tienes que tener un trazo de punto A a punto B, de punto B a punto C. Pero en este punto de A a B tenemos 7 puntos de soporte del sistema. Entonces, sí puedes mover las torres, porque nos decían, no, pues muévanla de aquí, pero la puedo mover en este sentido para poder lograr de todas maneras la conexión A y B. Entonces, bueno, pues empezamos así como acupuntura urbana a checar casa por casa. Nos íbamos a la siguiente cuadra, ahí es una barda, entonces ahí sí va. Entonces empezamos a analizar todos estos casos de manera muy particular. Y en muchos temas nos decía el dueño de la casa en donde estaba enfrente, oye, pues sí, yo no tengo bronca, pero pues también pues mi fachada está media. Ah, no, está bien, la arreglamos, firmamos, shalala, y así la hacemos. ¿Qué pasaba? 2 días después, no, es que vinieron mis vecinos y no están a favor los vecinos, entonces ya dijeron que pues yo ya me arreglé y que ellos qué. Ok, dile a los vecinos que les vamos a pavimentar su calle. Ah, no, bueno, pues entonces a los 2, 3 días ya había llegado el abogado de no sé qué, ¿no? A decirles, no, es que miren, si se amparan y si van en contra del proyecto. Empezaron una serie de, yo digo de contaminación del proyecto. Fue justo donde estábamos en veda electoral. Entonces yo no podía andar con mi equipo casa por casa diciéndoles los beneficios del teleférico porque estábamos en veda electoral. Entonces tratábamos de hacer foros de participación donde no podíamos decir montos, no podíamos decir el gobierno del estado, no podíamos decir el gobernador, no podíamos decir un chorro de cosas. Entonces sí hubo una socialización previa antes de mover un clavo a los dueños de las viviendas. Y hubo acuerdos con la mayoría de ellos. Acuerdos que a mitad del camino por la presión social se cayeron la mitad. Entonces de repente veíamos que ya estaba un personaje ahí medio politizado y jalaba a los vecinos y decíamos, bueno, pues estos vecinos no eran los de allá, ¿no? Pues ya se los trajeron para acá. Entonces realmente el grueso de la sociedad sí había un desconocimiento del proyecto, pero es normal este tipo de proyectos que no tenemos un antecedente inmediato y que decimos, ¿cómo se les ocurre un teleférico en Uruapan? Pues ¿cómo se nos ocurre que tenemos que, tú has ido a Uruapan a cualquier hora del día hay tráfico, sí, a cualquier hora del día. Entonces tenemos unas callecitas así, para llegar al centro que vas atrás de todos los camiones haces 40 minutos. Sí, cámara lenta. Entonces, realmente la decisión de optar por un transporte aéreo para liberar esa carga, porque no va a haber recurso que nos alcance, Samuel, para estar arreglando calles. Si nosotros no le bajamos a esa carga vehicular, si no le bajamos a esta preocupante cifra de porcentaje de aumento de las tasas de motorización, no va a haber lana que nos alcance para arreglar las calles. Tenemos que apostarle al transporte público para tener ciudades más sostenibles, pero también tenemos que apostarle al transporte público eléctrico. Y si además es por aire, pues qué mejor. Y ya en el caso de Morelia, lo que te decía yo, se ve más fluido, ¿no? Aunque se pensaba que se podía politizar, pero finalmente... Tenemos más oportunidad de colocar torres en zonas no habitacionales. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos el Estadio Morelos, pues nadie vive ahí. Entonces, las siguientes torres pues conectan con Camellón. Son condiciones diferentes. Okay. Tenemos en Morelia más avenidas principales que tienen más espacios en donde podemos colocar torres, que si te vas a Uruapan y ves el trazo del teleférico, son puras casas, todo es casas. Y en cambio vemos el trazo desde el Estadio Morelos a la colonia Eduardo Ruiz, de la Primo Tapia, del Obelisco, de Ciudad Universitaria, del Zoológico de Santa María. Tenemos avenidas principales por todos lados. Y eso que nos permite que las torres puedan estar en camellones. ¿Cuántas estaciones habrá? En Morelia serán 7 estaciones.
vas a hacer de la primera a la estación 29 minutos, es decir, desde Santa María hasta el Estadio Morelos, para que nos vayamos a ver al Morelia y ya no tengamos que llevarnos el coche. Y la verdad es que creemos que Morelia también ha sido un poco más fluido, como dices, porque ya está el antecedente del teleférico de Uruapan y además, ¿por qué no decirlo? También cierto porcentaje de la población en Morelia nos exige más un transporte que sea diferente, ¿no? Que sea seguro. Entonces, cuando se da el anuncio del teleférico de Morelia, pues hubo muy buena reacción. Pues es que ¿por qué Uruapan? ¿Por qué no empezaron con Morelia? ¿No? Entonces, yo creo que también ha sido una serie de cosas. También tiene que ver el año que no es electoral. Sí, además. Entonces, son muchas cosas, es una coyuntura importante. Entonces, creo que nos está yendo muy bien en el teleférico. ¿Habrá otro teleférico en otra parte? ¿Está proyectado algo? No. Para este plan de gobierno que tenemos que culmina en el 27, no. Ok. A mí me llama, te decía hace rato, el tema del Metrobús. Porque es una obra, yo diría, de movilidad interesante y no es tan complicada. O no sé, ahorita nos dices. Es más complicada que el teleférico. Sí, claro. Nos quedan 2 minutos, ya me avisaron. No, imagínate, el Metrobús requiere un carril exclusivo. Entonces, lógrate en una configuración como una ciudad de Morelia, un carril exclusivo. Si nos da de poniente a oriente y nos da por Nocupétaro y nos da Ciudad Salud, pero es complicado haberlo trazado de norte a sur porque no nos daban las medidas. Acá nos da porque estamos hablando de una carretera federal que conecta con el fraccionamiento más grande de Latinoamérica. Desde ahí, ¿no? O sea, ¿cómo autorizan una? Bueno, pero bueno, ya está el problema. Entonces, el reto es que un Metrobús requiere además la participación directa de los transportistas. Sí. Hay una inversión privada, hay un porcentaje de operación privada que son ellos. Entonces, por eso es importante que el teleférico de Morelia nos abre la pauta para organizarnos con ellos y ver lo que sigue, que es el Metrobús. ¿Cuándo empieza el Metrobús? Estamos en espera de que la federación lo apruebe. Viene el secretario Layuz en próximos días. Y creemos que es un proyecto que la doctora le hizo mucho sentido, que conoce bien el proyecto. Tú sabes que los temas de movilidad le mueven mucho a la presidenta porque se da cuenta de la transformación de la calidad de vida de las personas. Pero va a ser en este sexenio. Sí. Del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Sí, es la idea que nosotros arranquemos este proyecto y que lo podamos culminar. Digo, también no nos gustaría dejar nada a medias, ¿no? Se nos fue el tiempo, hubo muchas cosas que quedan en el tintero y bueno, y esta es la segunda entrevista que hacemos para Mula de 6, esperamos una tercera, pero ya nos pondremos de acuerdo. Va. Bueno, y a ustedes gracias por la atención. Estamos con Gladys Butanda, digo estamos porque todos hemos ido, titular de Desarrollo Urbano y Movilidad en el Estado de Michoacán. Ahí el tema del teleférico parece una cuestión muy sencilla y pues el proyecto lo va a ver uno ya en Uruapan en octubre, dices. Sí. En octubre. ¿Cuántos serían carros en Uruapan y cuántos en Morelia? En Uruapan tenemos 93 cabinas y en Morelia 90. 90. Bien, te agradecemos y nosotros seguimos pendientes. Gracias.